Hola, muy buenas tardes. Ya estamos aquí con nuestras masterclass de cada miércoles sobre liberación y crecimiento y desarrollo emocional, con todo lo mejor que se me ocurre para daros cada semana. Eh, Hoy el tema es muy interesante y bueno, ya se están conectando. Hoy el tema es muy interesante y sobre todo va a ser concreto, conciso y os voy a dar unos tips maravillosos. El tema se llama Pon el ego a tu favor. Y me cuesta decirlo porque ha habido gente que me ha dicho, ¿cómo poner el ego al favor? Porque el ego, no sé qué. Primero hay que tener en cuenta que es el ego, lo vamos a diseccionar de una forma sencilla. Segundo, vamos a ver cómo podemos observarlo, detectarlo y disociarnos en nuestro día a día. Y luego os voy a dar dos tips al final para que lo comprobéis por vosotros mismos y en vuestros comentarios me vais diciendo toda esta semana cómo funciona. Bienvenido a todos mis amigos de Facebook Live y este vídeo lo vas a tener mañana en YouTube, donde agradezco muchísimo vuestra suscripción, vuestros comentarios, de verdad estoy súper agradecida porque va creciendo solo. Eso quiere decir que todo el trabajo que estamos haciendo os sirve, os motiva y bueno, en eso consiste, ¿verdad? Entonces, se van, hola, ya van saludando. Entonces, la masterclass de hoy, retomamos. Pon el ego a tu favor. Uno, ¿qué es el ego? ¿Sí? Hay muchísima distorsión, tanto muy técnica, muy intelectual, sobre el yo, el super yo, el ello, el estudio, investigación y todo lo que Sigmund Freud, gracias a ese padre del psicoanálisis, nos manifestó, nos ayudó a detectar, a conocer. Mucho más allá nos lleva a... Unos dicen que su discípulo, él en sus biografías y demás, Carl Gustav Jung, sí que compartió algunos seminarios y cursos y algunos encuentros con Sigmund Freud, pero no se consideraba su discípulo. De hecho, no tuvieron ni muy buen encuentro en algunos momentos. Entonces, mucho más allá nos llevaba Carl Gustav Jung, que nos habla del inconsciente, de cómo interpretar todas esas capas que decía el mencionado Freud, que tenemos como 49 niveles de capas inconscientes y no somos capaces de entender la primera. Como nos decía también el excelentísimo Albert Einstein, que no somos capaces ni de comprender, llevar a cabo y de controlar el 5% de nuestra capacidad, mucho menos ese 95% inconsciente. Entonces, para poder tener, ya hoy no se trata el tema de cómo entender el inconsciente, vamos trabajando cada semana un tema, pero sobre todo hoy es entender de una forma sencilla, ese es mi énfasis, hola Diana, cariño, ese es mi énfasis, de que el ego es aquello, o esa personalidad, o esa máscaras, es lo que te identificas. Y dices, bueno, Silvia, ¿eso qué es? Sí, no es el pensamiento, no es la mente, no es del vecino y de ti no, sino el ego es una parte de nosotros. Es un sistema de creencias, de experiencias, de identificación, como he dicho, sobre cosas que hemos creído y pautas y adjetivos que nos han catalogado. ¿Qué quiere decir esto? Desde que nacemos ya nos identifican con un nombre, ya nos están identificando como Silvia. Entonces Silvia va a tener unas características ya no solo por el día de nacimiento, por su forma de nacimiento, por ese nombre, por esa vibración de lo que ya conocemos en sabiduría ancestral, que es lo que nos está diciendo el sentido, el significado del nombre, sino que también vamos a ir como una especie de grabadora desde que nacemos hasta que morimos. ¿Por qué? Porque como vivimos en grupo, vivimos en comunidad, vamos creyendo y adaptando esa personalidad, eso que creemos ser, en función a lo que nos dicen. Y también en función a lo que queremos modelar y a lo que queremos grabar. Sobre todo en la primera etapa hay algunas investigaciones que nos dicen que desde los 0 años hasta los 7 años es la etapa idónea. Para mí, en mi investigación, cada vez lo tengo más tajante, hasta los 12, porque ahí se despierta un sistema, vamos a decirle una psique individual. ¿Sí? Es como ya desde ese niño depende psicológicamente de sus padres y de su entorno. Y de una forma, en la adolescencia, entre los 9 y 12 años, pero sobre todo en esa pubertad de los 12 años, cuando tenemos ese segundo despertar hormonosexual, entender que tenemos que entender el cuerpo. Repaso de otras masterclass, por si no las viste, es la primera vez que estás aquí conmigo. La biología, la psicología.
la energía, nuestra parte energética, la mente, todas esas fases son partes de nosotros. Y por supuesto ese espíritu, que es la esencia de lo que somos. Ni somos una cosa, ni somos otra. Es como dividir un coche en partes. Realmente no somos el coche tiene partes. ¿Quiénes somos? Por decirlo así, por integrar en Occidente, por integrar los textos sagrados. Pues somos ese conductor o esa esencia que entra en el coche. Bueno, pues imagínense que el ego es cómo llamamos al coche, por la marca que identificamos al coche. Y en función de esa marca, el coche va adaptándose al mundo, ¿no? Entonces, cuando nosotros a partir de los 12 años empezamos a experimentar una mente consciente e inconsciente que es automática, nos identificamos con ese ego. ¿El ego cómo lo podemos ver? Pues con lo que nos han dicho que somos. Eres malo, eres bueno, eres fuerte, eres muy libre, te olvidas de todo, eres súper eficiente, cualquier adjetivo que hayan utilizado, sobre todo los más recurrentes, ¿no? Lo que nos hayan dicho siempre, es que tú eres muy perfeccionista, es que tú eres... Entonces, todo eso llega un momento en que lo creemos tanto que nos identificamos como personalidad. Entonces, ¿cómo identifico al ego? Pues en todo aquello que creo sobre mí. Perdón, porque me acabo de duchar y anda el pelo chorreando. Entonces, identificación de ese ego. Ese ego no es ni algo externo ni algo interno, es un sistema, es un mecanismo que necesitamos para adaptarnos, o sea, para presentarnos y para convivir en este mundo. Eso no quiere decir que me disocie, ¿no? De una forma drástica de no tengo ego y, bueno, si no tienes ego, entonces, ¿cómo te haces ver, cómo te expresas, cómo te manifiestas? Una cosa es que ya te creas en ese personaje que han ido tallando o identificando en tu vida, ¿sí? O has ido identificando en tu vida y te creas que es inamovible, te creas que no es posible, que no hay manera ni forma de que puedas modificar eso, ¿no? Porque esa creencia es súper mega limitante. También hay gente que es muy volátil y está constantemente cambiando tipos de personalidad y está, bueno, cada uno en su libre albedrío. Lo importante es que tú seas consciente de cómo eres. Para eso hay dos técnicas, bueno, hay varias técnicas, pero sobre todo Carl Gustav Jung nos decía, vamos a entender nuestra sombra en lo que proyectamos en el espejo del otro. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a entender nuestra sombra en lo que proyectamos en el espejo del otro. ¿Y esto quiere decir? Lo que me molesta, tanto como lo que me maravilla, idolatro, en los dos extremos. Este fin de semana he tenido el módulo de Amor Espejo en Ciudad de México y la verdad es que ha sido impresionante porque nos damos cuenta de verdaderamente, o sea, se nos cae el 20, como se dice aquí, ya van diciendo que se nos cae el euro, va subiendo el valor de la toma de conciencia, de decir, claro, una cosa es que yo lo pueda interpretar superficialmente, eso que reprimo en mí, que no reconozco, que no lo veo, y lo puedo representar en el otro. ¿Qué es lo que sucede cuando me doy cuenta y lo veo en mí? En diferentes formas, ¿no? Hay cinco formas de interpretar el espejo. Entonces lo que sucede ahí es que esa parte de sombra también tiene que ver con la personalidad. Entonces son las luces y la sombra. Toda esa personalidad, recordad, personalidad, personaje. Y personaje viene de máscara. Y máscara son máscaras. O sea, utilizamos esa personalidad para adaptarnos al mundo. O sea, no es algo negativo. Sí se lo podemos entender como negativo, o más que negativo, porque tanto extremo, negativo, positivo, sino algo como que no te hace bien en tu concepto de completitud, ¿sí? Es creer que eres eso, ¿sí? Porque ahí es donde te limitas. Ahí si crees que eres cobarde, ya no tienes salida para un momento en el que necesitas valentía. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando damos un pasito atrás, cuando digo un pasito atrás es vámonos para adentro. Vamos a sentarnos, vamos a reflexionar, vamos a diseccionar esa parte, disociarnos, que no me salía la palabra. Vamos a disociarnos de eso que estoy creyendo tan fervientemente. Y cuando nos damos cuenta, cuando queremos tener razón. Cuando queremos tener razón es una imposición del ego. Cuando queremos reaccionar a lo que suceda afuera, pero de una forma elevada, ¿sí? No en el día a día de querer tener razón, oye, esta dirección es para la derecha y yo estoy confiada y voy para la derecha, eso es querer tener razón, no. Me refiero en nuestras relaciones con nosotros, con el mundo, con nuestros familiares, con nuestra gente, ¿no?
o con la gente que nos rodea. Entonces, cuando estamos en ese punto de yo soy así y esto no lo va a cambiar nadie, cuando estamos en esa irrealidad o en esa ilusión de todo lo que debería ser y esa exigencia, todo eso se le llama ego, eso es ego, ¿sí? Pero no desde una responsabilidad se toma, ¿no? Hay que ver, mi amiga me dijo tal cosa, eso es ego, sí. Ella está actuando a través de su ego, tú también, pero uno más consciente o menos consciente, uno más responsable y otro menos responsable. Entonces, ¿dónde voy con esta masterclass? Vamos a poner el ego a nuestro favor. Primero, necesitamos saber qué es. Y saber qué es conocerte a ti mismo. Y decir, a ver, ¿cómo me han dicho toda la vida que soy? ¿Ok? ¿Qué me han dicho toda la vida que soy? Perdón. Ajá. ¿Y qué he creído yo que me ha convenido a mí creer toda la vida que soy? ¿Ok? Entonces, cuando empezamos en esa primera fase que en creencias lo hacemos, empezamos a cuestionar, decir, oye, pues va a ver que puede tener razón esta persona que me está diciendo esto, o que hay maneras diferentes de vivir la vida, más responsables desde la conciencia, de estar despierto. Hay autores que dicen, unos están despiertos y otros dormidos. Para mí despiertos están los grandes maestros, Buda, Jesucristo, Mahoma, Lao Tse, profetas, ¿sí? Creo que todos los que estamos en este proceso, y no me lo toméis a mal, y yo soy la primera, en este proceso de conciencia, de despertar, de autoindagación, como dice mi gran amigo Luis Arreguín de Sinaloa, de ser mejor persona. O sea, si el ego es un personaje, vamos a ser mejor ego, porque a través de atravesar eso sale la esencia de lo que somos, esa es su gran espiritualidad y bueno, realmente es un camino a. Entonces, en donde vamos donde quiero compartir esta parte, es decir, todo eso nos hace vivir, y yo lo digo de una forma cariñosa, de una forma sonámbula, porque estamos eligiendo cuando nos interesa y nos viene bien, esto es la conciencia, esto es del otro, esto no es mío, esto es tuyo. Cuando no nos viene bien, no tengo ni idea, porque la vida, porque la culpa es de Dios, de la vida, de la familia, la mala suerte. Entonces, o estás dormido o estás despierto. ¿Sí? Entonces, despierto es mucho más allá, es comprender la completitud, la unidad, eh, completitud y unidad, es que después de eso ya nada más que hay beatitud, gozo, plenitud, todo lo que termine en tud, maravilloso. ¿Sí? Entonces, uno, vamos a conocer, vamos a ver qué es el ego, qué me está diciendo cientos de miles de libros, de vídeos, mira la de gente que estamos aquí, animándote a que te cuestiones, a que localices dónde vienen todas esas cosas. No es dedicar toda tu vida, ¿no? Ya hay bastantes locos como yo que nos dedicamos 24 horas a esto, ya no solo con los demás, sino con uno mismo. Pero bueno, cada uno elige su camino. Entonces, cuestiona. Segundo, una vez que te estás dando cuenta de esas partes de ti que van en automático, esas formas de identificarte, pues yo soy testarudo y de aquí no me muevo, pues no, pues soy alguien con mala suerte y como que esto lo sentencia y esto es lo que hay, sino de esas formas de describirte, que no cabe la flexibilidad de la vida y del cambio y de la madurez, del movimiento, ahí te estás identificando con personalidades, con adjetivos, con ilusiones, con mentiras. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si de algo está compuesto el ser humano, es de todas las capacidades. Porque el ser humano tiene esas dos partes, ser y humano. No podemos ser si no somos humanos. No podemos ser humanos si no somos ser. ¿Sí? Esta parte del ser es metafísica, es un poquito larga, pero prometo desarrollarla en otra clase más y en el laboratorio seguramente que lo haremos. Pero esta parte humana, que una parte física, una parte mental, emocional, etcétera, pero sin esta no está viva. ¿Ok? Entonces vamos a tener el cuerpo, vamos a tener la energía, vamos a tener la mente, y esa mente va a crear un sistema de pensamientos que la mente no está en la cabeza, ¿sí? Es como que parece que está en la cabeza porque el cerebro es el receptor, el intérprete de aquella corriente, podemos decir, electromagnética que el pensamiento genera en nuestro campo neuronal. Entonces, perdón, si vamos a interpretar Internet como la mente, el Wi-Fi como el pensamiento, ¿sí? Y luego ya, pues, las aplicaciones, todas aquellas partes de nuestra personalidad, más las memorias, el disco duro, el inconsciente, lo que vivimos, lo que no, la parte biológica, racional, el sistema nervioso, todo eso lo vamos a tener como
la analogía con un celular. De hecho, si no existe eso, antes no lo podemos. Yo creo entender cada vez más que toda esta parte tecnológica está basada en el entendimiento de cómo funciona el ser humano. De ahí que ya sea como nuestra tercera mano, ¿no? Entonces, vamos con esta parte. Ayer lo estuvimos viendo en el grupo de meditación Deshaciendo el Ego y la verdad es que nos vino muy bien a todos y hoy por eso quería compartir esta masterclass con vosotros. Aprenda a disociarte. 1, cuestiona. 2, aprenda a disociarte de eso. ¿Cómo me disocio de eso? Primero, observa el pensamiento. ¿Sí? El pensamiento automático, el que tú utilizas para subirte al coche e irte a tu casa, ese lo necesitas. Porque si no recuerdas dónde está tu casa, ni cómo arrancar el coche y dónde lo tenías aparcado, tú me dirás a mí. Ahí estás utilizando el ego. Estás utilizando el ego a través de un sistema de pensamiento. Consciente, inconsciente, pero lo estás haciendo. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando tú estás en el coche y automáticamente te enganchas a un pensamiento y empiezas a juzgar? ¿Sí? Es que la ortodoncia ya se me está haciendo larga. Empiezas a juzgar. Es que le podía haber dicho, porque podía haber traído, porque en aquella junta o en aquella reunión tenía que haber pasado y está esa mente constantemente mintiéndote. Sí, constantemente mintiéndote porque está suponiendo, se lo está inventando algo del pasado o en algo en el futuro. Porque la junta ya pasó y está como reviviéndola a su manera, a su modo, a su enfado, a su juicio, vete tú a saber qué. Y si no, voy a estar preocupándome, todas estas personas que están por aquí, que tengan como una cuestión, con, un complot, porque no puedo considerar que sea un problema, un complot. La ansiedad no considero que sea un problema porque es una solución a algo que estás viviendo y te está avisando. Entonces la ansiedad es porque ese ruido de esa mente automática está yéndote al futuro. ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué va a suceder? ¿Y por qué le voy a decir? Y aquello. Entonces, si primero cuestiono, yo no soy ese ego, pero sí lo utilizo, sí lo necesito. 2, me disocio, observo qué es lo que estoy pensando y ahí te voy a dar el primer tips. Cuando estás pensando, hay una parte de ti que está pendiente de lo que está pensando. Quédate ahí. No te enganches al pensamiento. Quédate en esa parte de lo que estás pensando. Habla ahora si quieres. Ahora estoy hablando y seguramente estés pensando. ¿Sí? En mis clases siempre digo, por favor, la primera norma, que todo el mundo se dé un abracito cuando llegue. Y 2, la segunda norma es no hable, o sea, no piensen cuando estoy hablando. ¿Por qué? Porque hay un desgaste impresionante. Entonces nos hacemos más conscientes y más presentes y estamos aquí, ahora, en paz. Entonces, cuando tú en ese momento te dices ese mantra o te dices ahora mismo, ok, ¿qué estoy pensando? E inviertes 30 segundos, simplemente eso, te vas a dar cuenta, no, ahora mismo nada, porque como lo ha dicho Silvia, no estoy pensando en nada. Déjate sentir 30 segunditos más, sin hacerme mucho caso a mí. No voy a parar de hablar para que siga teniendo la información, pero simplemente eso. Y ahí, en ese momento, todo el mundo ha oído su pensamiento. O sea, no creo que nadie sea como yo fui de necia, que a los 26 años o 25 años fue la primera vez que hice mis clases, me llevaron a, bueno, me recetaron clases de yoga porque todos los problemas que yo tenía osteoarticulares, uno de ellos era rectificación cervical y la tenía tan recta al cuello que en vez de tenerlo de esta forma, que es la forma natural del cuerpo, del cuello, yo la tenía tan recta, de tanta tensión, de tan poca falta, tanta falta de comunicación verdadera y de tantos problemas que tenía en ese momento que si me daban un golpe en el coche por detrás o me caía o me empujaba, una vértebra se podía invertir y a ver qué me pasaba. De la sillita de ruedas no me bajaba nadie. Entonces me dijeron, Silvia, por favor, aparte de la rehabilitación, del tratamiento, de evitar hacer esto y esto, no todo mecánico, vete a yoga. Y allí, mi primera profesora es una chica que admiro muchísimo, una señora que admiro muchísimo de mi ciudad, Urra Berrocal. Era como, aquí todo es muy claro, estamos aquí y de aquí no te sales. Y decía yo, claro que no me voy a salir, ¿cómo me voy a ir? Pero y hubo un momento, como yo era de las nuevas, decía, pero ¿cómo me voy a ir? Y me decía, no te sales mentalmente, estás en este espacio, este tapete, esta esterilla es tu espacio, y ahí es donde vas a experimentar esta hora y media, 2 horas. Qué raro habla esta mujer. 2, cuando me di cuenta de que mi mente, cuando yo decía, respira y estira el brazo, y yo le decía, respira y estira el brazo, para mí, me pueden llamar necia,
después miren la de tiempo que he estado estudiando esto. Para mí fue un logro decir, pero eso que está sonando no soy yo. O sea, yo a eso le puedo dar una orden. Para mí fue uno de mis grandes descubrimientos y despertares de la vida. Entonces sí, párate ahí y a tu mente redirecciónala. Uno, la observas. Ya me enganché en el pensamiento. Estoy suponiendo otra vez. Stop, para, cállate ya. ¿Estás suponiendo? No sé. Ese es el tip. Ah, pues mañana cuando vaya al trabajo mis compañeros me van a decir automáticamente, disóciate, no sé. ¿Sabes 100% que mañana va a suceder eso? No sabes. Entonces, si tú empiezas a parar ese automatismo, la consecuencia, primero, estás mucho más relajado o relajada, no tienes tantos dolores de cabeza, problemas físicos y emocionales. Segundo, evita, o sea, no entras en ningún conflicto porque realmente no sabes, porque normalmente las polémicas son suposiciones y suposiciones, porque el señor presidente tenía que haber hecho, pues no lo hizo, mire usted. ¿Por qué? Pues no lo sé. Sí, es como que hay gente que dice que, como dice aquí en México, le vale madre, y no es que le valga madre, sino que realmente una persona que quiere estar en paz consigo y con el mundo no entra en la reacción, ni en la pelea, ni en la imposición, ni en querer tener razón, porque se da cuenta de que el automatismo de la mente es algo como muy banal, muy barato, no, o sea, te saca de lo mejor de ti. Luego hay una conversación, luego hay una interacción, hay de mil maneras, te tienes que subir en el coche, irte al supermercado, ok, para todo eso úsala, pero para que ella te use a ti, no. Entonces, una vez que nos hemos disociado y observado, vamos a me hace gracia porque lo que yo siempre recomiendo, este es el segundo tips, es hablacontigo.com. Es como yo me digo, Silvia, vámonos a la calle. Hay que salirse, que hoy llevo desde las 8 de la mañana sentada, no sé qué, vámonos a la calle. Y es como, mi roomie, mis compañeras de piso, es como, ¿qué? Perdona, no, estoy hablando para Silvia. Ah, ok. O sea, es como, hay que, porque si no es como, te enredas. ¿Cuánta gente entra en el coche y habla y sale y se expresa? Entonces, disóciate de ese pensamiento. ¿Cómo? Hablándole. Así de sencillo. Hay diferentes niveles, ¿no? Ya pasé de loca a bruja, de bruja a mística, de mística, Dios sabrá a dónde me mandan, pero lo mejor de todo es que yo estoy en paz, mi vida cada vez es más serena, tengo mejor relaciones de familia, calidad, con mis amigos, vivo donde quiero y puedo, o sea, es como, entonces, ¿qué más te da si te dicen, te ponen cualquier etiqueta, te la quitas en el momento que necesites? Entonces ahí cuando hablas contigo, expresas, es muy, muy, muy importante aprender a decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando en este momento? Tengo un problema encima de la mesa y no puedo dejar de pensar, ¿ok? Llego a un acuerdo, toma una cita, ponte una fecha. ¿Por qué lo haces con tus compañeros? Los godines no lo hacen, que a todo vas con un calendario. Yo tengo dos calendarios, el de la cita, el de no sé qué. Vale, ¿y por qué no pongo un calendario para sentarme a tomar una decisión? Una decisión es decir sí a on, decir sí a algo, a empezar algo. Entonces, si estás run, no estás poniéndole a tu favor, te está llevando él a su sistema automático de pensamiento. En función, tú lo has tenido suelto y coleando durante 20, 30, 40 o 50 años. Ahora, este mismo momento y en este mismo instante, es tu oportunidad de ponerlo a tu favor. Y esto no quiere decir, porque yo lo quiero, porque yo lo valgo, gracias, me perdono, me amo. No estoy hablando nada de la espiritualidad ni de la metafísica, estoy hablando de la parte más anterior a lo emocional, ¿sí? Es como en la parte desde el mental hasta lo emocional, hasta llegar a ese proceso de paz absoluto y llevar a la esencia, al espíritu, vamos a quedarnos aquí. Entonces, en esa parte del ego, ¿qué es lo que me estás queriendo decir, Silvia? No, porque tienes que preparar la agenda, porque no sé, pero tengo o lo decido en este momento. ¿Cuándo es el último momento que puedo decir eso? Porque tiene que estar presentado mañana. Habla contigo, disecciona, ¿sí? O sea, disecciona, no reflexiona. Y en el momento en el que reflexionas, mucha gente no habla, discute, se critica, se enfada. ¿Por qué? Porque por dentro en el pensamiento, vive en el pasado lleno de culpa, de arrepentimiento, de resentimiento, de rencor, de ira, de todas esas cosas que después el cuerpo las somatiza y ¡ay, qué mala suerte! Eso es genética. Entonces, amiga o amigo, si estás viendo este vídeo, dime
tengo como 5 o 10 minutos para poder responder algunas preguntas. Dime, y a los de YouTube, si lo dejan en comentarios, siempre lo tengo en el teléfono, contesto rápido. Observa cómo te hablas. Y no es un acto para cambiar un ego a otro, ¿no? De un ego desvalorizado a un ego egocéntrico o soberbio, no. Es contigo, es conciencia. Es crear una relación de amor propio. Para mí el amor propio tiene 3 leyes fundamentales. Sí, lo he resumido así. La ley del espejo, la ley del perdón y la ley de la autoestima. Si no te autoestimas, ¿qué estás haciendo en el mundo? ¿Qué pasa? ¿Qué le estás dando a los demás? ¿No? Que hipocresía, por decirlo así. Entonces, el ego a tu favor es decir, ok, sé que tengo que hacer esto, sé que he de hacer, o sea, que he de cumplir con esta responsabilidad, o estoy haciendo planes para lo que sea. Muy bien, llega a un acuerdo, toma una decisión, analiza el panorama, reflexiona y vete dejando en paz. Sí, porque hay mucha gente que me dice, no, esto es pasado porque tenía que pasar. Sí, eso se dice aquella persona que no está comprometida con eso que ha pasado, que le ayude a aprender de sí. Porque ahí es donde ya damos el pasito al ser y ahí es donde nos hacemos responsables de todo lo que estamos creando. Lo vamos a hacer más adelante y como os digo, vamos a profundizar muchísimo en el laboratorio. Para los que habéis conectado ahora, voy a ver si hay preguntitas. Y sobre todo eso, deciros que lo he dicho al principio. Para mis amigos de España, amigos, pacientes, alumnos, todos mis amigos de España. También para mis amigos también en México que no pueden conectarse a la hora que les viene bien y no pueden ir a los cursos y como aquello de un fin de semana, coincidir con las fechas, tener que trasladarme y todo eso muy complicado, ya estamos creando la plataforma para poder hacer un laboratorio y a fuego, con las emociones, con la liberación emocional y a crecer. Entonces ya os iré contando los que tengáis interés, dejadme información ahí, como el nombre, el correo y el teléfono. Si lo queréis hacer por privado, mejor, porque son vuestros datos. Y en nada, en breve vamos a mandar toda la información. Ya iré contando por aquí. A ver qué nos dicen por aquí. ¿Dónde está mi amiga? Adriana, mi hermana del alma. Buenas tardes. Sí, le recibo un abrazo armonioso. Bendita casa de la armonía. Gracias, amiga. Ganitas de veros. Saludos desde Perú. Hola, Catherine. Ahora lo digo, gracias por ser una maestra de luz. Qué belleza, ya quisiera yo. Maestra de mí misma, de los demás, vamos creciendo. Gracias, gracias, gracias. A ti también, cariño. Mira, Catherine, voy el próximo, y esto lo quiero especificar porque he aprendido muchísimas herramientas, que no es la idea de perdernos en todos esos conceptos de 10 años de estudios y de demasiada formación, por decirlo así, pero una de ellas es la psiconeurodontología y en Perú hay muchísima, en todas partes, ¿no? Pero sobre todo en Perú hay muchísimo interés en eso y me han contratado para organizar un curso básico de conciencia, le llamo dental, porque todas las partes de nuestro cuerpo, nos están hablando, pero los dientes nos hablan más allá de lo que podemos entender a través del conflicto emocional de cualquier órgano, porque el diente está conectado con nuestra psique y la psique nos habla del sentir profundo del espíritu. Entonces, en 3 días he resumido una formación de casi 5 años, de más de 40 cursos, conferencias, talleres, etcétera, con el doctor Christian Beyer. Entonces, para mí es un honor en 3 días resumir lo que podemos entender. No es solo teoría, también práctico, porque pido que se lleve la radiografía dental cada uno para que sepa entender, leer, interpretar gran parte de forma general sus dientes, y sobre todo va a ser práctico porque vamos a sentir los dientes y vamos a trabajar de forma muy profunda. Así que espero verte por allí. Voy a estar en Miraflores, en Lima, con GUA Center, son los que lo proponen, lo organizan. Desde fecha de 9, 10 y 11 de 9, 10 y 11 de agosto, 12 y 12 estoy impartiendo sesiones, así que si queréis más información por aquí por iVoox. Hoy os veo muy conectados pero muy calladitos, no hay muchas preguntas. Así que bueno, ya he terminado mi exposición de hoy. 1. Cuestiona qué es el ego. En ti, no en los demás, en ti. ¿Qué personalidad consideras que tienes, que puedes cambiar, que te es complicado? 2. Disóciate del pensamiento. No eres ese pensamiento, eso es una ilusión. No está sucediendo lo que estás pensando que está sucediendo lo que está pasando.
Entonces, habla contigo, llega a acuerdos. Cuando empiezas a suponer y a inventarte historias en la cabeza, para, stop, y no sé, es que en realidad, no sé, es de las conversaciones internas más honestas que puedes hacer contigo. Y 3, ¿cuál era el 3? Ponlo a tu favor. ¿Por qué ponerlo a tu favor? Porque el ego puede destruir y destruye la vida del ser humano cuando nos identificamos con eso. Cuando vas desarrollando esa capacidad de comprender que la esencia de ti, el espíritu más profundo, más abierto, más... Bueno, lo tiene que experimentar cada uno. Sí, esa parte de ti, porque la puerta de estar en paz, por eso para mí es fundamental el me dejo en paz, porque esa puerta cuando estás en paz, ahí detrás es donde está todo, y eso lo ha de transitar cada uno. Entonces, el ego es un sistema de ruido, de pensamiento, de automatismo, de creencias. Simplemente es el decir, esto sí, esto no. Desde tu esencia, desde tu conciencia de estar aquí, el ego te hace caso. Después va a volver y va a enganchar otro pensamiento, pero está acostumbrado, esto es hacer ejercicio. Y cuando quieres estar sano y hacer ejercicios, comes bien todos los días, te mueves, te activas, compartes, despiertas la alegría y activas la gratitud, ¿no? Que son esas emociones que nos elevan. Sí, pues con el ego igual. Siempre hay que estar atento y hay momentos en los que te engancha más, otros momentos en los que te engancha menos. Pero ese es el estar sonámbulo, ese es el despertar urbano, que voy a llamar a partir de ahora, se me acaba de ocurrir. Así que muchísimas gracias a todos los que estáis cada miércoles. Os voy informando sobre el laboratorio. En Perú nos vemos, Catherine, y a todos mis amigos de Perú, que sé que me veis mucho por aquí. Nancy, Brenda, Frida, Marian, todas. Y que sean muy felices. Por favor, déjense de creerse ese ruido automático. Un beso enorme. Chao.